Hola, bienvenidos a Recreo Talks. Nosotras somos Itchel y Leilani y en esta ocasión vamos a hablarles de nuestras experiencias, algunas experiencias que hemos tenido durante nuestras jornadas de prácticas, durante nuestra estancia en la Escuela Normal de Jalisco. ¿Cuál ha sido una de tus mayores experiencias o que te ha dejado más marcada de que iniciamos el proceso ya de prácticas dentro de la normal, formalmente, ¿no? No como de ir a observar, ya cuando ya estás delante del grupo? Yo creo que para mí una de las experiencias que más me dejaron en shock fue en mis prácticas del quinto semestre. Asistimos a una escuela en la que muchos niños venían de una casa hogar. Y la verdad era una situación que jamás nos habían siquiera mencionado en la normal que nosotros podríamos vivir. Eran niños que llegaban sin comer desde el día anterior, que no tenían ninguna atención de sus padres, o incluso algunos no tenían padres. La verdad yo no sabía cómo lidiar con eso, siento que jamás me dieron herramientas para yo saber qué hacer en ese tipo de situaciones. Entonces llegué y de creer que yo tenía todo el conocimiento para ser una buena maestra, la verdad es que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, Oye, sí, pero por terrible. ejemplo, o sea, ¿y eso tú crees que sí te afectó en tu comportamiento, por ejemplo, anímicamente? O sea, en tu estado, o que era como neutral o era indiferente, porque pues, para muchos maestros ya saben marcar como esa línea, ¿no? Esa distancia. Pero nosotros como estudiantes, pues genuinamente no. Sí. O sea, y hemos aprendido lo poco que sabemos conforme a las situaciones que hemos vivido. Entonces, en esa primera instancia o en ese primer toque que tuviste con una situación de ese nivel, ¿cómo lo manejaste? La verdad sí fue un shock muy grande. Yo cuando ingresé, pues yo iba con toda la actitud, llevaba mis materiales, me topé con un grupo que no sabía ni siquiera cómo utilizar esos materiales. Creo que anímicamente me afectó muchísimo. Yo recuerdo que las últimas semanas que asistí a esa primaria, yo llegaba y estaba disociada. O sea, de verdad. Ya me quiero ir. Sí, te lo juro, yo ya no sabía qué hacer. Yo entraba y estaba como en un estado fuera de mi cuerpo. Mi mente no estaba conmigo, o sea, de verdad. Solamente era llegar, escribir en el pizarrón y tratar de que los niños hicieran lo mejor posible, pero al mismo tiempo llegaba a mi casa y al analizar mi práctica, al hacer el diario, pues sentía mucha culpa porque yo decía, ¿qué hice? O sea, realmente no les aporté nada a estos niños, pero yo no tengo ni siquiera la fuerza emocional para hacerlo, ¿sabes? O sea, sí, genuinamente no podía, no tenía ninguna herramienta, no sabía nada de eso. Y por ejemplo, ya cuando volvimos a la normal, o sea, todos nuestros maestros de práctica, ¿no? Siempre nos dicen, oigan, ¿y cómo les fue? Sí. Y la respuesta de todos siempre es bien, Sí. bien, súper bien. Sí. No, hombre, puro jiji, jajaja. Pero tú, por ejemplo, ¿crees que estos maestros que nos dan prácticas puedan darse cuenta, por ejemplo, cuando mentimos en este caso, ¿no? De que ellos noten como esa afectación? ¿O crees que, o sea, crees que el maestro o maestra se acercó en ese momento y te dijo, oye, yo noté que estaba, pues vaya, que te vi mal o te vi diferente, ¿no? Porque obviamente yo en lo personal, siendo tu amiga, te noté y te vi diferente, ¿no? Y Sí. lo hablamos en su momento, ¿no? Así como tú lo notaste conmigo, pero ¿cómo crees que debería de ser o cómo crees que fue la reacción de nuestro maestro o maestra? Yo personalmente creo que no fue como la respuesta que yo esperaba. Por ejemplo, en la escuela tenemos materias socioemocionales, pero la verdad es que no considero que los maestros estén muy capacitados para, no sé, brindarnos ese tipo de herramientas. Entonces, pues obviamente al ni siquiera ellos saber, la respuesta que me daban a mí no era positiva, porque si ni siquiera los maestros que están encargados de lo socioemocional tenían una respuesta real o una respuesta que fuera de utilidad ya en la realidad educativa, pues estando con un maestro de prácticas que él se dedica más a lo teórico, pues mucho menos. La verdad es que no hubo ni entendimiento ni un seguimiento. Muchas veces la respuesta pues es la misma de, bueno, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Bueno, pero hay que trabajar con lo que tenemos. Sí, y pues sí, la verdad es muy complicado. El clásico. ¿Tú has tenido alguna experiencia? Ay, pues ya sabes que muchas. Ya sabes que muchas. Muchísimas. Hay que platicarlas, a ver, hay que adentrarnos. Yo no. Pues para empezar, pues ya sabes que coincidimos en esa misma primaria, en la del acuario. Sí. Y pues bueno, yo tenía el grado de primero y hasta eso que eran poquitos chicos, entonces era entre comillas, yo supuse
puse que era como fácil, dije, son poquitos niños, son de primero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Es jugar y divertirnos. Sí, puro color de rosa en esa situación. Pues para empezar, cuando llegué, la maestra me dijo, tu planeación no te va a servir. Mi maestra titular, yo así, ¿pero por qué? Si usted me dio los contenidos, ¿no? Y ya me dijo, pues es que mira, los niños que vienen a esta escuela, los que están en primero, no cursaron preescolar. Entonces nos vamos a regresar hasta preescolar. Nos pusimos a gatear con ellos, jugar con ellos. O sea, era básicamente eso. No se trabajó nada de lo que en realidad se pretendía trabajar, ¿no? Sí. Y pues bueno, y sobre eso estuvo como bueno, y sí me decepcionó porque yo sí llevaba todo mi material, imprimí, compré y bla, 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 para decir, bueno, no se va a usar, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso se quedó en un cajón, ¿no? Por así decir. Después, ya tratando a los niños, como tú bien lo mencionaste, que venían de una situación muy difícil, en uno en especial, pues me tocó que el chico era extremadamente cariñoso, y no solo conmigo, con las otras maestras de prácticas, con otros compañeros, y era muy activo todo el tiempo brincando y encima de todo. Pues total que todo bien, el niño hasta eso, entre comillas, todo bien. Después para la siguiente jornada volvimos y el niño estaba totalmente apático, era un niño totalmente diferente, o sea, era otro, o sea, no era el mismo, era otro. Y yo así como, ¿de qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó? Le pregunté a mi maestra titular, oiga maestra, ¿qué sucedió? O sea, hubo un cambio evidente en su comportamiento, entonces, evidentemente, algo sucedió, algo está pasando en casa. Sí. Y ya me dijo, sí. Y después, más adelante, me di cuenta que el niño traía mordidas en partes de sus brazos, en la quijada. ¿Mordidas de niños o de adultos? No, eran mordidas de adultos. O sea, se veía que era una mordida grande y aparte, pues, comúnmente ese tipo de, de mordidas son como de índole sexual. Sí. Entonces yo lo hablé con mi maestra titular y me dijo, yo le dije, hay que levantar protocolo, ¿qué hacemos? Ya sabes, ¿no? Todo de normal, así de todo no, lo que nos dicen es lo normal que debemos de vamos a la policía. Claro. Y la maestra me dijo, alto ahí, detente, ¿no? O sea, nosotros no vamos a hacer nada. Y yo, ¿cómo? O sea, le dije, pero si existe un protocolo, hay reglas, hay que seguir esto, ¿no? Y me dijo, sí, pero nosotros no lo vamos a hacer porque cuando se le llamó a la mamá, al papá que vinieran, el que llegó fue el padrastro. Y pues amedrentar a las maestras y a la directora, diciéndole que él era alguien de la plaza y pues enseñándoles un arma, ¿no? Que si hacían algo, pues él se iba a encargar de ellas, ¿no? Entonces ahí me dijo mi maestra titular, ¿es la seguridad del niño o la nuestra? Y pues eso fue un shock. O sea, claro. No mames, o sea, nosotros, nuestra vocación misma nos está empujando y nos guía a que cuidemos a los niños, ¿no? Y para esto pues se crearon este tipo de protocolos para cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero a nosotros es cierto, también quién nos cuida, ¿no? O sea, realmente va a ir la policía todo el tiempo a cuidarnos, a vigilarnos, lo van a meter a la cárcel por ir a amenazar a las maestras. Claro que no. También vivimos en un país que es súper corrupto y que está lleno de un montón de irregularidades, tanto para los maestros, tanto para los niños, o sea, no estamos todavía muy atados de manos, aunque digan que hay leyes, reformas y demás que nos respalden, no es cierto, o sea, genuinamente creo que no es cierto y es algo que nos ha tocado aprender muy a la mala. Y cuando viví eso fue muy shock, o sea, fue muy horrible y yo tuve que platicarlo incluso en el salón de prácticas con nuestro maestro en turno. Se lo dije delante del salón y yo le dije, y ahora pues yo lo sé porque eso me vuelve cómplice, pero ahora usted también, porque usted también ya lo sabe y no va a hacer nada, ¿no? Dije, yo no voy a cargar con esto sola, es horrible, ¿no? Sí, claro. Y el maestro también me acuerdo que no supo qué decirme, se quedó así como, ay, no, es que sí, son situaciones muy difíciles, pero pues ¿qué te digo, no? Y yo así como, pues, ¿cómo que qué me dice? Dígame cómo hacerle para no llevarme a mi casa y no llegar llorando todos los días a mi casa sin saber qué hacer. Sí, frustrada porque no puedes ayudar al niño. Sí, y son cosas que, por ejemplo, me han costado mucho. Yo, la verdad, me gusta mucho trabajar con niños, pero a esa primaria jamás, por favor, jamás me manden. No quiero volver a ir a esa primaria. No hay y manera. Sería muy cool que los maestros de prácticas fueran a visitar esas escuelas antes de mandarnos, ¿no? Para decirnos, ¿saben que se van a enfrentar a estos escenarios? Sí. Porque si no, es como que nos manden con los ojos cerrados. No, y nosotros llegamos con expectativas muy altas de wow, los pues niños es se que van la a sentar y nos van a sacar su cuaderno y van a escribir, porque es lo que vemos en la teoría, es lo que realmente nos enseñan en la escuela, que no sé, si llegamos a un salón el niño va a tener toda su atención en ti, cuando la realidad es que no, o sea, no. Que el niño va a ir comido, que va a llevar todos los materiales, que va a tener una asistencia constante, y eso no pasa, son cosas que
que vaya, de alguna manera sí te apachurran en el corazón, claro. ¿no? O sea, que llegue un niño y te diga, oye, maestra, es que no he comido y no traigo dinero, y tú estás comiendo, ¿no? Y tú has sido, ay, Dios mío, y que no le podemos dar porque también hay otro protocolos problema, donde claro. si tú le das y el niño se enferma y bla, 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 entonces dices, entonces, ¿qué quieren que haga? O sea, yo llegué a la normal con expectativas totalmente diferentes. Mi mamá es maestra de 40 años ya en servicio, entonces sí, me tocó ir a cubrirla varias veces que me pedía de favor y yo iba, ya tengo experiencia trabajando con niños, ¿no? Pero al momento de ya ser mi grupo, o sea, de yo ya estar ya más enfrente de ellos, verlos más seguido, o sea, de alguna manera entrelazar más con ellos, o sea, ya es diferente, ¿sabes? O sea, ya los conoces, ya sabes sus nombres, sabes dónde viven, sabes cómo vienen, sabes si sí se bañaron, si no se bañaron, si sí comieron o no comieron, y eso, quieras o no, de alguna manera te afecta. Sí, eso que nos mencionas, Ichel, creo que nos hace sentir frustración, ansiedad, impotencia, y creo que ese es el núcleo de lo que queremos hablar, de esas herramientas que sentimos que nos hacen falta. ¿Tú qué herramientas crees que deberían de brindarse para nosotros que estamos en formación, pero no solo para nosotros, sino también para maestros que ya están dentro del grupo? Sí, pues mira, creo que en realidad es muy difícil porque al final pues cada contexto es muy distinto, ¿no? Y la personalidad de cada maestro también lo es, entonces la manera en la que lo va a manejar obviamente va a ser distinta, sin embargo dentro de este ambiente tan diverso, creo que podemos empatar con muchos otros, ¿no? No con todos, claro, pero sí con muchos. Yo, por ejemplo, lo que me ha servido es como aprender a mantener como distancia, o sea, sé que suena como feo, así como, ¿cómo vas a tener distancia con los niños? Pero pues es una realidad, o sea, si no marcas ese espacio... Y entender que no les estamos fallando a los niños, que realmente el sistema nos está fallando a todos, nosotros, ¿no? Y a los niños también. Y eso hace que también a los niños se les falle, sí, claro. Pero también es como bien difícil, ¿sabes? O sea, porque yo digo ahorita, marcas distancia, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Y aunque yo lo diga, no quiere decir que sí lo haga. Hay veces que no puedo hacerlo. Y me he encontrado que, por ejemplo, sobre todo con compañeras y compañeros que lo hemos hablado así como, ¿y a ti cómo te fue? Y que entre nosotros sí somos como más, transparentes y nos hablamos con la verdad, es que me pasó esto y está horrible, estoy viviendo esto en prácticas, no voy a sobrevivir. O sea, ese tipo de comentarios abundan ya durante la jornada de prácticas. Claro. Que se vuelven nulos o nos volvemos callados al momento de llegar a la normal, porque ahí a todo el mundo nos fue bien, todo el mundo quiere ser perfecto, todo el mundo sabe de Piaget, todo el mundo conoce a Vygotsky y las teorías y bla, bla, bla. Pero ¿y qué? O sea, genuinamente... durante este periodo nos está sirviendo, o sea, como para aprender, además de obviamente la práctica, nosotros, o sea, emocionalmente. Yo no sé si aún estoy lista. No, la verdad no estoy lista. No, yo tampoco. No estoy lista. Y no sé si algún día pueda decir, ya estoy lista, puedo me siento vivirlo. apta para estar ahí. Sí. La verdad es que no. Y pues bueno, creo que al final de cuentas se trata de irnos apoyando entre todos, porque en realidad ya lo hemos visto, se aprende más, y no solamente entre nosotros, ¿no? ¿Sabes? También los niños aprenden mejor entre pares, ¿no? Claro. Y creo que entre nosotros darnos consejos o darnos este apoyo puede ayudarnos a mejorar, ¿no? A mejorar para poder brindar una práctica bien, ¿no? Porque como tú dijiste al inicio, o sea, tú ibas con toda la intención, con todas las ganas, y ¿qué pasa, no? Terminas... Sí, me una realidad completamente distinta a la que yo me imaginaba. Claro, ¿y qué termina pasando? Que tu práctica profesional obviamente no la realizas como esperabas, ¿no? Claro. Pero pues bueno, igual nos iremos adentrando más y más en este tema conforme avancemos en los programas, chicos. Muchísimas gracias. Los acompañaron Leilani y Ichel, y esto fue Recreo Talks.